Continuamos con esta producción especial en el marco del Foro para la Agricultura Familiar de las Universidades Nacionales, la presencia de destacadas figuras del ambiente universitario, tal el caso del profesor Alejandro Rothman, quien es asesor del CIPAF a través de las Universidades Nacionales, que coordina una maestría en Economía Social y también es docente de la Universidad de San Martín, Economía Solidaria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de agricultura familiar? Hablamos de un sector mayoritario de productores agrarios argentinos. Se distorsionó en estos últimos años totalmente la real imagen de la producción agraria argentina. Se habla del campo como si fuera todo, como si los que producen soja fueran única y exclusivamente los representantes de la actividad agrícola argentina, y eso es totalmente falso. En el sector agrícola argentina, agrario argentino, hay, según el último censo que tiene 10 años, este año se hace un nuevo censo agropecuario nacional, 330.000 productores, de los cuales aproximadamente, porque la cifra no ha sido relevada puntualmente, pero hay una estimación muy aproximada y correcta, 270.000 son pequeños productores, o sea, son entre el 70 y el 75% de los que trabajan la tierra, directa o indirectamente, son productores que están afincados en su predio, que viven ahí con su familia, que producen básicamente alimentos o insumos para la alimentación de la población nacional. En algunos casos en este momento se exporta, pero no fue ese el origen de la actividad, que tienen muchos vínculos con la producción realizada por quienes vivían en estas áreas en la Argentina y en el resto de los países de América Latina cuando llegaron los conquistadores españoles, y que han heredado práctica, forma de trabajo en la tierra, conservación del suelo, uso del agua de aquellos tiempos. Entonces son productores que nos nutren, se calcula entre un 50 al 60% de lo que cada familia argentina consume cotidianamente como dieta alimentaria en sus almuerzos y cenas, y trabajan fundamentalmente con productos heredados de la antigua práctica de los productores agrícolas precolombinos. Yo recién, fuera de cámara, comentábamos que hay 3 alimentos básicos que se popularizaron en el mundo después de la conquista española y que en algunos casos constituye hoy dietas básicas de países europeos: el maíz, el tomate y la papa. Y sobre esa cultura, la cultura histórica y el ingreso luego de inmigrantes europeos que venían de zonas rurales y se afincaron en la periferia de las grandes ciudades, constituyendo los cinturones hortícolas para diariamente proporcionar alimentos frescos, todos los alimentos verdes, todos los tubérculos que tienen que ver y las legumbres. Se incorporó en las últimas 2 décadas inmigración de países limítrofes. Tal es así que hoy en día en el cinturón hortícola del Gran Buenos Aires predomina netamente la población boliviana, que trajo también su modo de trabajar y su modo de cultivar de su país de origen. Todo este espacio es un espacio que fue creciendo, se fue desarrollando sin ningún tipo de regulación estatal, de normas, de criterios para trabajar acorde con la defensa de sus ingresos, de sus familias, el acceso a bienes públicos. Y ahora, desde que empezó a funcionar la Subsecretaría de Agricultura Familiar en el Ministerio de Agricultura hará unos 8 años, se ha empezado muy sistemáticamente a abordar el análisis de este sector tan importante. Son 260, 270.000 familias viviendo
en su finca, lo cual implica no menos de 1 millón de habitantes, sin los cuales no comeríamos todos los días los pobladores de las grandes áreas urbanas. Por ahí tenemos... Es un campo especial, claro, distinto al campo de la soja, y no se puede identificar con uno solo la gran estructura rural argentina, muy variada, incluso muy variada por climas, por formas de organización y por productos. Usted es director de una maestría de Economía Solidaria. Así es. También es pensar en otro paradigma cuando se habla de la economía solidaria. Es, otra forma de visualizar el papel del productor y de su familia en la generación de ingresos y beneficios en la sociedad. El productor familiar lo que le interesa es conseguir el máximo ingreso posible para su subsistencia. Siempre luchó y sigue luchando para alcanzar niveles de ingreso que le permitan que su familia disfrute, tenga posibilidades de subsistir decentemente. Lo que todos hacemos, todos los que estamos vinculados a este espacio, es apoyar, ayudar, colaborar en proyectos cada vez más intensivos y de mayor envergadura y volumen, para lograr que el productor no se vaya de la finca, ya sea porque el corrimiento de la frontera sojera lo expulsa, o porque el que quiere llevar ganado vacuno que no tiene espacio en la pampa húmeda también lo expulsa, o porque no tiene ingresos suficientes para sobrevivir y emigra a las grandes ciudades en busca de un trabajo. Es necesario consolidar ese espacio, no solo desde un punto de vista social. Hay gente que tiene derecho a trabajar y a tener los ingresos suficientes para vivir dignamente, sino porque constituyen la base de nuestra alimentación. Hay países como Venezuela, que durante centenares de años vivió alimentada con los recursos propios del país, porque la gran parte de la población vivía en las zonas rurales y producía para comer ellos mismos, y que cuando se produce la gran emigración en búsqueda de ingresos elevados en las ciudades después del boom petrolero, se quedó sin producción propia. Venezuela importa el 70% de lo que come, porque no tiene productores rurales que hacen lo elemental para la alimentación urbana. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que no nos ocurra algo así, también porque eso es seguridad y soberanía alimentaria, es permitir que el país controle internamente las políticas destinadas a producir los alimentos en calidad y en forma tal que no sean nocivos para la salud, para sostener la vida de los habitantes urbanos. ¿La Argentina se autoabastece en alimentos? Sí, claro. Sí, decididamente. La Argentina produce 10 veces más alimentos de lo que consume. Bien. Produce equivalente a 10 veces lo necesario. Lo que pasa es que exporta gran parte de lo que se produce, y cuando decimos que produce más de lo necesario, decimos se exporta soja que podría alimentar a aves y cerdos suficientes para poblaciones mucho mayores que la Argentina de hoy. Si nos propusiéramos plantearnos una política de generación de alimentos diferente, no producir para que se alimenten otras especies en otros países, sino nuestro propio país, tendríamos una base productiva mucho más diversificada y sobre todo con mucho más valor, porque nos permitiría industrializar la carne respectiva. Y realmente es un problema que hay que tener en cuenta. Tenemos que asegurar, como en el caso del trigo, que el trigo que se produce primero se destine a pan para los habitantes de la Argentina, y lo que sobre se exporte, cosa que los productores, que ya no son productores en su mayor parte, son arrendadores de tierra o arrendatarios de tierras en la pampa húmeda, rechazan. Hemos visto estos días palabras muy destempladas de entidades rurales que representan a productores
a un sector de los productores trileros, los medianos y los grandes, que disputan con el Estado argentino la idea del modo como se reparte el trigo entre la alimentación interna y la exportación. El gobierno dice, primero alimentamos a nuestra población, lo que sobre se exporta, poco o mucho. Estos señores quieren que se abra la exportación porque ganan mucho más dinero vendiendo al exterior. ¿Cuál es el rol de las universidades? Nosotros estamos trabajando muy activamente, cada vez más, con mucho mayor inserción en el sistema científico, tecnológico y de asesoramiento y apoyo a los pequeños productores familiares, y este foro es el primero que se hace de las universidades públicas argentinas, o sea, las universidades del Estado exclusivamente, no las que tienen como objetivo ganar dinero, sino de las que tienen como objetivo educar a la población en forma gratuita. Es un foro destinado a reconocer, a identificar la problemática actual y a apoyar los esfuerzos que hacen los pequeños productores desde muy distintas instancias. También colabora decididamente el INTA, que tiene ahora desde hace 6 años, todo es nuevo, un centro de investigaciones sobre la producción agrícola familiar. Yo formo parte del consejo directivo en representación del mundo académico, y también colaboran activamente el INTI, que son institutos de investigación del Estado que han duplicado, incluso triplicado en los últimos 10 años su base de investigadores y extensionistas y asesores, que buscamos entre todos ir generando un ámbito de transferencia de conocimientos a la actividad de los pequeños productores que tenga 2 ejes: acentuar el carácter no lucrativo de la actividad, en donde lo importante es la tarea de cooperación y solidaridad entre los productores, y dar un espacio formal. Yo recién participaba de una comisión que está estudiando el proyecto de ley nacional de apoyo a la agricultura familiar, como existe en otros países como Brasil y Ecuador, que está en gestación en el Congreso y que se espera que se apruebe este año, porque este es el año universal en el mundo de la agricultura familiar. No es una cuestión argentina solamente. En los países asiáticos es muy tradicional, los productores viven de lo que comen en su finca, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Muy amable. Nosotros continuamos en esta edición especial en el marco del Foro de las Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar. Continuamos en el programa y en este caso tenemos la palabra de Isaías Gio, que nos habla sobre las cooperativas federadas y la importancia que tienen en la agricultura familiar. Y también tendremos la palabra de Miguel Fernández, que se refiere a las cooperativas y cómo tienen el sistema de representación, cómo se eligen los representantes y cómo funcionan. Represento la Federación de Cooperativas Federadas, una institución que nace hace 7 años en el seno de la Federación Agraria, en un congreso, con la necesidad de reflotar aquello muy grande que fue alguna vez FACA, una federación de cooperativas que tenía el poder de concentrar la producción agropecuaria. Hoy hay un nuevo aire de reflotar el sistema cooperativo, y nosotros vemos que es el sistema de la agricultura familiar. Por ahí hoy el concepto de agricultura familiar parece, o se estima, o se lo puede poner entre comillas como una economía marginal o de subsistencia, y la verdad que no. La agricultura familiar debe ser la protagonista del cambio en Argentina y en toda Latinoamérica. Nosotros entendemos y estamos convencidos de que Argentina sí va a dar alimento a 400 millones de personas cuando procesemos. Hoy solo somos abastecedores de materia prima, en general. Materia que sí es procesada en la Argentina, pero por empresas o por organizaciones que nada tienen que ver con cada uno de nosotros, nuestros pueblos.
esa lucha por trabajo la debemos dar nosotros, y por eso creemos que la agricultura familiar organizada puede soñar con hacer muchas otras cosas más que a forma individual y cada uno de nosotros, si no estamos organizados, jamás podríamos hacer. Pero hoy por hoy, en esta Federación de Cooperativas Federadas, con una visión más integral de aquella federación que nació de la Pampa Húmeda, sino que la agricultura familiar somos todos y sobre todo los más pequeños, pues cuando en los eslogan decimos pequeños y medianos, a veces pensamos como medianos que quieren ser grandes y no como medianos que integran a los pequeños o que sabemos compartir. En ese sentido, en esta federación y compartimos cooperativas de hortícolas, cooperativas viñateras, cooperativas de la hierba que no están en FECOFE, pero sí que están en federaciones con las cuales trabajamos en forma intercooperativa. Trabajamos mucho con la FECOAGRO de San Juan, que nace y trabaja para ProHuerta, pero para la cual nosotros hoy por hoy vamos a trabajar en granos especiales. Y si bien vamos a tener el proceso en Pampa Húmeda, va a ser integradora de esas producciones, va a ser integradora de producciones que vendrán del norte argentino, de nuevas cooperativas, que van a ser amaranto, chía, quinoa, que era impensado para nosotros procesar y ponerlos a disposición de todos en la Argentina, en el continente, y por qué no pensar en el mundo, que hoy están de moda, y por cuánto por ellos se pagan. Para ello vamos a procesar estos productos y vamos a hacer galletitas, vamos a hacer lo que sea. Un agricultor familiar en su casa, la verdad que soñaría con hacer esto, pero en forma individual, la verdad que el día a día es como lo pasamos el día a día. Por eso nosotros creemos que la agricultura familiar no debe ser para subsistir, sino para crecer. Ese crecimiento nos hace que nosotros productores somos partícipes de las comunidades, y en eso las cooperativas mucho tienen que ver, porque las cooperativas no se pueden trasladar, no se pueden deslocalizar, no puede venir alguien y comprarlas, porque son democráticas, y porque es la única organización que nos puede garantizar estar. Para ello, puertas adentro, quienes formemos cooperativas o quienes venimos del movimiento o quienes la seguimos luchando, debemos interactuar y trabajar por educarnos. Primero, los fracasos del cooperativismo mucho tienen que ver con ello, sobre todo el cooperativismo argentino, más allá de que las políticas muchas veces van en contra de este tipo de organizaciones, porque la verdad que toca intereses. Si nos organizamos y interactuamos con el Estado y obligamos al Estado de que la economía social tiene que ser uno de sus principales actores, y si en las universidades enseñamos eso además, y si además obligamos al INTA a que trabaje para nosotros, la verdad que ese es el tipo de lucha y de temática que hoy tenemos que tener acá en este foro. Por eso en ese discurso que debemos darle contenido de que queremos alimentar o que producimos alimentos para 400 millones de personas en el mundo, y que con el solo saber de que en Argentina somos 40 y algunos más, es imposible o debería ser imposible que haya gente que se muera de hambre en este país y en Latinoamérica. Para ello debemos trabajar coordinados, entonces Estado, las organizaciones que dependen del Estado, el INTA, las universidades. Nosotros debemos gestar políticos que tengan esa visión, pero para eso hay que marcar la cancha y estar presentes. Tenemos que hacer lobby por nosotros, porque la verdad que la economía de mercado o el mercado no piensa en nosotros. Jamás se habla de la economía social, cuando la economía social, hoy por hoy en cada una de nuestras localidades, sabemos la importancia que tiene. Somos más del 50% del movimiento económico y social del país. Y aquel que no se dé cuenta, bueno, como federación no trabajamos hoy por hoy en la concentración de los granos. Hay empresas multinacionales, nacionales y cooperativas amigas que ya lo están haciendo. Nosotros somos un grupo de muchas cooperativas que fuimos casi las que desaparecen, por aquello que contaba de que somos las ex-FACA. Algunas han tenido éxitos importantes, pero quieren ser independientes, y en esta federación trabajamos por ello. No queremos una gran entidad, una federación impresionante que tenga un gran sello, pero que esté vacía de cooperativas
que tengan su identidad y por sobre todo que estén vacías de productores. Que estén llenas de empresarios, pero empresarios de agricultura familiar. Para nosotros la palabra empresario no es una mala palabra porque somos emprendedores todos los días. Y por ello la federación lo que pretende hacer es aquello que no podemos, bien decía antes, hacer en forma individual, aquellos trabajos de agregado de valor especiales lo debe hacer la federación, algunas etapas del agregado de valor lo deben dar las cooperativas, y las cooperativas no deben competir con sus propios productores. Una cooperativa que salga a alquilar campo es un pecado mortal, una cooperativa que solo acopie es un pecado mortal, debe procesar. No debe ir contra el productor. La cooperativa debe facilitar que produzca mejor. Por ello, bueno, tenemos esto de organizar los granos especiales. Estamos trabajando en Chubut, en la cuenca del Birch, para reflotar lo que alguna vez fue la cuenca lechera. Es impensada la cantidad de kilómetros que recorren la materia prima procesada que se hace en la Argentina, y creemos que hay modelos para cada región. Trabajamos y estamos llevando un proyecto adelante en Winca Renancó para renovar energías, que es todo lo producido por lo que producimos en el campo con los desechos desde animales, y también una interacción con los municipios de 8 localidades que hacen hoy reciclado del mismo o juntan en un lugar común eso, y hoy necesitamos producir energías alternativas. Por más que hoy parezca que no dé ganancia, el mundo va hacia ahí, y mucho tiene que ver la agricultura familiar y sobre todo la agricultura de los pueblos. Venimos de la Federación de Agricultura Familiar, una organización del foro que allá por el año 2003 se formó, y hoy tenemos una representación de más de 2.000 organizaciones en cada uno de los pueblos de la Argentina. En cada lugar, en cada plaza, todos los domingos hay una feria de productos de la agricultura familiar. Estamos representando en forma democrática desde la organización de base para adelante, vamos eligiéndonos entre todos para llegar a tener una representación. Hace 2 años tenemos la personería jurídica de la Federación de Organizaciones, lo que no quita que sean 2 entidades separadas, sino que somos el foro, y que la Federación en su ámbito jurídico es solamente el DNI o la parte jurídica solamente. Seguimos trabajando como foro de la agricultura familiar. Y representando a todos ellos, decimos esto, que somos parte de una sociedad, de un Estado, de un pueblo, que desde el año 2003 ha decidido transitar un proceso de emancipación, de una emancipación nacional. Y en este proceso de emancipación es que debemos preguntarnos, ¿qué papel estratégico juega la agricultura familiar? Somos parte importante del campo argentino, pero estamos fuertemente invisibilizados y con pocos medios para demostrar nuestra enorme potencialidad productiva. Y lo que aparece como un sector concentrado en la propiedad y la producción, y que a partir de una dirección política, la mesa de enlace ha jugado un papel aglutinador de las fuerzas antipopulares que pretenden revertir los cambios que han producido en los últimos años, que se han producido en los últimos años. Reivindicamos nuestro rol de productores del agroalimento, nuestro papel de ocupación territorial. Queremos ser protagonistas de una nueva ruralidad en la República Argentina. Nosotros venimos de procesos donde siempre hemos sido ninguneados por los estados, y hay muchísimos que dicen que se rasgan las vestiduras diciendo de que pretenden hacer cosas por el pueblo argentino, por los productores, por los pequeños, y seguimos siendo el potencial argentino que puede producir, si tuviéramos las herramientas en las manos, el alimento que necesita la Argentina, y ahí poder recién hablar de estas frases bonitas que se dicen de lo que es la soberanía alimentaria. Y que no nos sigan viendo como los pobres del campo. Nosotros somos activamente productivos, de que nosotros tenemos que transitar este camino, y necesitamos ese acompañamiento, porque nosotros tenemos el espíritu de generar, de trabajar en esto, pero necesitamos ese acompañamiento profesional.
Y ahí pedirle a la universidad que hoy, agradecerle que nos abre esta oportunidad de poder estar acá. Nosotros somos agradecidos de verdad. Y en ese agradecimiento desde el corazón, pedirles también de que toda la gente, profesionales que salgan desde acá, que tengan conocimiento de que el agricultor familiar, desde la agricultura familiar, donde hay muchísimas frases creadas desde la agricultura familiar, es la tierra, es de donde se generan los alimentos. Y no que tengamos profesionales que llegan a recibirse con 30 años, ingenieros, agrónomos, y que lleguen al campo y recién conozcan una vaca y que tal vez han estado pensando que hay que rallarla para hacer la leche en polvo. Queremos que acá sean munidos de justicia social, de que los profesionales que salgan de acá sepan que han venido desde abajo y que los que estamos más abajo, que no tenemos la oportunidad de poder de estudiar y no poder ir a la facultad y que estamos erradicándonos nosotros mismos del campo, podamos tener esa oportunidad también de estudiar. Por ello pedirle a las universidades que se hagan cargo de esto, que en la currícula de las universidades también esté incorporado el tema de la agricultura familiar. Les contamos que en el próximo programa tendremos la palabra de Patricia Propersi, Jorge Schimp y también de Alejandro Toloni, que han llegado a la Universidad Nacional de Río Cuarto para participar del primer foro de la agricultura familiar.